Buenos días, bienvenidos a la sesión 15, rectas y ángulos. En esta sesión abarcaremos temas que tienen que ver con rectas y con ángulos también. Por ello iniciaremos con las definiciones. Una recta es una línea formada por una serie continua de puntos en una misma dirección, que no tiene curvas ni ángulos y cubre la menor distancia posible entre dos puntos. Mientras que un ángulo es una porción definida de plano limitada por dos líneas que parten de un mismo punto, al cual se le llama vértice. Las rectas las clasificamos básicamente en tres formas. Rectas paralelas, que son aquellas que se prolongan, pero que nunca se tocan y siempre entre ellas tienen la misma distancia. De esta forma representamos que dos rectas son paralelas. Rectas perpendiculares son aquellas que se intersectan en un punto y que forman en su intersección cuatro ángulos iguales de 90 grados. El símbolo para una recta perpendicular se expresa de la siguiente forma. Rectas oblicuas son aquellas rectas que no son ni paralelas ni perpendiculares, simplemente se intersectan en un punto. Las rectas también se pueden relacionar con la circunferencia, como es el caso de la recta tangente, cuando toca en un punto a la circunferencia. La recta secante, que es aquella que toca en dos puntos a la circunferencia, atraviesa el círculo, pero no pasa por el centro. Y el diámetro, que toca a dos puntos de la circunferencia, pero que pasa por el centro del círculo. En este tema, los ángulos se van a clasificar de acuerdo a la abertura que estos tengan. Iniciamos con un ángulo agudo. Es aquel que mide más de 0 grados, pero menos de 90 grados. Ángulo recto es aquel que mide exactamente 90 grados. Ángulo obtuso mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Ángulo llano mide 180 grados. Ángulo entrante mide más de 180 grados, pero menos de 360 grados. Ángulo perigonal o de vuelta completa mide 360 grados. Los ángulos complementarios son aquellos ángulos que al ser sumados nos dan un total de 90 grados. Los ángulos suplementarios son aquellos ángulos que al sumarlos nos dan un valor de 180 grados. Ángulos conjugados son aquellos ángulos que al ser sumados nos dan un total de 360 grados. Como podemos visualizar en la figura, los ángulos X, 20 grados y 30 grados deben otorgarnos un total de 90 grados. Por lo tanto, podemos observar que se trata de ángulos complementarios. Podemos entonces establecer que la suma de los tres ángulos agudos nos debe de dar un total de 90 grados. Estableceremos así entonces la ecuación X más 20 grados más 30 grados igual a 90 grados. Una vez establecida la ecuación, procedemos a resolver dicha ecuación. Sumamos 20 grados más 30 grados, tendríamos 50 grados. Como el término 50 grados está sumando en el primer miembro, se escribe en el segundo miembro restando. De esta forma, 90 grados menos 50 grados, obtenemos un total de 40 grados. El ángulo X es igual a 40 grados. Podemos comprobar sumando los 3 grados. 40 más 20 más 30 grados es igual a 90 grados. En la figura podemos observar dos ángulos suplementarios. Son suplementarios porque al sumarlos deben de darnos un total de 180 grados. Así que establecemos la ecuación 2x menos 15 grados más 65 grados igual a 180 grados.
Resolvemos la ecuación para encontrar el valor de x y determinar la medida del ángulo 2x menos 15 grados. Como se mencionó anteriormente, estos dos ángulos son suplementarios, por lo tanto la ecuación ha quedado establecida como 2x menos 15 grados más 65 grados igual a 180 grados. Se despeja la variable x. 65 grados menos 15 grados es igual a 50 grados. 2x más 50 igual a 180 grados. Como 50 está sumando en el primer miembro, debe pasar al segundo miembro restando. De esta manera obtenemos 180 menos 50. Por lo tanto, 2x es igual a 130 grados. Como el valor 2 está multiplicando a la variable x en el primer miembro, debe de pasar al segundo miembro dividiendo. De esta forma obtenemos que 130 entre 2 igual a 65 grados. Por lo tanto, la variable x es igual a 65 grados. Podemos definir entonces que el ángulo 2x menos 15 grados es igual a 115 grados. En la figura podemos visualizar dos ángulos conjugados. Los ángulos conjugados siempre deben de dar un total de 360 grados en su sumatoria. Por lo tanto, podemos establecer la ecuación 3x menos 10 grados más 70 grados igual a 360 grados. Resolvemos la ecuación para encontrar el valor de x y determinar la medida del ángulo 3x menos 10 grados. Una vez dada la ecuación, 3x menos 10 grados más 70 grados igual a 360 grados. Despejamos la variable x. Menos 10 grados más 70 grados, obtenemos 60. El término 60 está sumando en el primer miembro, por lo tanto debe de pasar restando al segundo miembro. De esta forma obtenemos 3x igual a 300 grados. Como el valor 3 está multiplicando a la variable x, este debe de pasar dividiendo. X es igual a 300 entre 3. Por lo tanto, el valor de x es igual a 100 grados. El ángulo 3x menos 10 grados mide entonces 290 grados. Al intersectarse dos rectas oblicuas, forman cuatro ángulos, de los cuales los que se encuentren opuestos por el vértice serán iguales. Por ejemplo, en la figura, el ángulo A sub 1 es igual al ángulo A por ser opuestos por el vértice, mientras que el ángulo B sub 1 es igual al ángulo B por ser opuestos por el vértice. Como podemos visualizar en estas rectas, tanto el ángulo de color verde que vemos en esta primera sección es igual al que está opuesto a él. Si voy variando la posición de las rectas, podemos visualizar que tanto los ángulos marcados en color verde se mantienen iguales, aunque cambian, y los ángulos que están en color azul también se mantienen iguales, aunque estos cambien. Esto lo vamos a lograr al desplazar, por ejemplo, estas rectas. ¿Ven? Podemos visualizar que aquí nos está diciendo 100.3387 grados y 100.3387 grados, mientras que los ángulos de color azul dicen 79.6613 grados y en el lado opuesto podemos visualizar que también dice 79.6613 grados. Entonces, los ángulos que son opuestos por el vértice siempre se mantienen iguales. Voy a hacer un pequeño movimiento también en esta recta para que puedan visualizar cómo estos valores van cambiando. ¿Sí? Por ejemplo, ahora los de color azul dicen que son 26.18 y los de color verde 153.8137. Igual si lo subo un poquito. Aquí vamos viendo cómo los ángulos se van manteniendo iguales, claro, los que son opuestos por el vértice. Entonces, en conclusión, siempre los ángulos opuestos por el vértice van a mantenerse iguales. Dada la figura, determinar el valor de x. Podemos observar en la figura
que el ángulo 7x más 20 grados es opuesto por el vértice con el ángulo de 120 grados. Entonces podemos afirmar que son iguales. Establecemos entonces la ecuación 7x más 20 grados igual a 120 grados. Resolvemos la ecuación para determinar el valor de x. Como el término 20 grados está sumando en el primer miembro, debe pasar al segundo miembro restando. De esta forma obtenemos que 7x es igual a 100 grados. Como el valor 7 está multiplicando a x en el primer miembro, deberá pasar al segundo miembro dividiendo. De esta forma obtenemos que x es igual a 100 entre 7. Al realizar la división obtenemos el valor de x igual a 14.28 grados. Entonces la variable x mostrada en la figura tiene un valor de 14.28 grados. Como habíamos visto anteriormente, dos rectas son paralelas si mantienen entre ellas siempre una misma distancia. Y utilizamos el símbolo AB, es paralelo a CD. Estas dos líneas, recuerden, significa que son paralelas. Vamos a ubicarla aquí. Entonces, cuando dos rectas paralelas son intersectadas o cortadas por una recta secante, se forman 8 ángulos. Teniendo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ángulos. En cada punto de intersección se están formando 4 ángulos, en total 8. La recta secante puede aparecer en ese sentido o bien también podría aparecer en este sentido. Bueno, para este ejercicio lo trabajaremos de esta manera. Entonces, para poder visualizar un poquito más la actividad de ángulos, voy a retirar los nombres de las rectas. Aquí. Entonces vamos a poder trabajar con estos ángulos. Entonces, estos 8 ángulos, de acuerdo a la posición que tienen, reciben ciertos nombres. Habíamos visto que tenemos ángulos que son opuestos por el vértice. En este caso podemos visualizar que el ángulo A, por ejemplo, que este ángulo es opuesto por el vértice con el ángulo C. Por lo tanto, sus dimensiones son iguales. El ángulo B es opuesto por el vértice con el ángulo D. Por lo tanto, tienen exactamente las mismas medidas. Así también sucede con los otros 4 ángulos que se forman en este segundo punto de intersección. Por ejemplo, el ángulo E es opuesto por el vértice con el ángulo G, en consecuencia son iguales, así como el ángulo F es opuesto por el vértice con el ángulo H, por lo tanto son iguales. Entonces aquí podemos visualizar nuevamente los ángulos opuestos por el vértice. Pero también repito, de acuerdo a la posición pueden recibir otros nombres. Aquí podemos visualizar entonces el ángulo A y el ángulo B. El ángulo A y el ángulo B son adyacentes porque se encuentra uno junto al otro y siempre los ángulos adyacentes nos van a sumar 180 grados. También los conocemos como ángulos suplementarios porque al sumarlos nos van a generar 180 grados. También tenemos los ángulos alternos internos. Alterno significa que se encuentran en lados contrarios de la secante, pero dentro de las paralelas. Por eso son alternos internos. Por ejemplo, el ángulo C es alterno interno con el ángulo E, así como el ángulo D es alterno interno con el ángulo F. Por lo tanto, estos pares de ángulos también son iguales. También tenemos los ángulos alternos
externos. Alternos, repito, que se encuentran en lados contrarios de la secante, externos que se encuentran por fuera de las paralelas. Por ejemplo, el ángulo A es alterno externo con el ángulo G, así como el ángulo B es alterno externo con el ángulo H. Cada uno de estos pares de ángulos serían iguales también en sus medidas. También dentro de la clasificación de los ángulos podremos encontrar aquellos que se llaman correspondientes. Van a ser correspondientes si se encuentran del mismo lado de la secante, pero uno va a estar dentro de las paralelas y otro va a estar fuera de las paralelas. Por ejemplo, el ángulo A sería correspondiente al ángulo E. El ángulo D sería correspondiente al ángulo H. Pero también el ángulo B sería correspondiente con el ángulo F y el ángulo C es correspondiente con el ángulo G. Como podemos visualizar, también los ángulos que son correspondientes son iguales. Otra clasificación de los ángulos que se forman son los ángulos colaterales. Colaterales implica que se encuentren del mismo lado de la secante, pero también dentro de las paralelas o fuera de las paralelas. Por ejemplo, si estos ángulos se encuentran dentro de las paralelas, reciben el nombre de colaterales internos. El ángulo D con el ángulo E son colaterales internos y van a sumar 180 grados. El ángulo C con el ángulo F son colaterales internos, por lo tanto la suma de estos dos ángulos será igual a 180 grados. Repito, se llaman colaterales internos porque se encuentran dentro de las paralelas y del mismo lado de la secante. Así también tenemos los colaterales externos. Colaterales externos se encuentran del mismo lado de la secante, pero fuera de las paralelas. Por ejemplo, el ángulo A con el ángulo H sumarían 180 grados por ser colaterales externos. Lo mismo pasaría con el ángulo B y el ángulo G. También podríamos decir que son ángulos suplementarios porque al sumarlos nos darían un total de 180 grados. Hemos determinado que esos 8 ángulos que se forman, al compararse entre ellos, reciben determinados nombres. Recapitulando, tenemos los ángulos opuestos por el vértice, que son iguales, los ángulos alternos internos, que también son iguales, los ángulos alternos externos, que también son iguales, los ángulos correspondientes, que también van a ser iguales. También obtuvimos los ángulos colaterales. Los colaterales internos, recuerden que siempre suman 180 grados. Y los colaterales externos, igual, siempre sumarán 180 grados. También podemos llamarles que son ángulos suplementarios. Dada la figura, determinar el valor de X. Bien, en la figura podemos visualizar que el ángulo 6x más 10 es alterno externo con el ángulo de 130 grados. Por lo tanto, son ángulos iguales. Establecemos así la ecuación 6x más 10 igual a 130. Al resolver la ecuación, el término 10 que está sumando en el primer miembro debe pasar restando al segundo miembro. Por lo tanto, 6x es igual a 120.
El valor 6 que está multiplicando en el primer miembro deberá pasar dividiendo al segundo miembro. X es igual a 120 entre 6. Por lo tanto, el valor de X es igual a 20. De esta forma, si hacemos nuestra comprobación, 6 por 20 es igual a 120. 120 más 10 nos darían 130 grados. Por lo tanto, el valor de X es 20 grados. Dada la figura, determinar el valor de Y. En la figura podemos visualizar que el ángulo 3Y más 10 grados es colateral externo con el ángulo de 35 grados. O también podemos decir que son suplementarios. Por lo tanto, la suma de estos dos ángulos debe ser igual a 180 grados. Establecemos así la ecuación 3y más 10 grados más 35 grados igual a 180 grados. Al resolver la ecuación 35 más 10, obtenemos 45 grados. El término 45 que está sumando en el primer miembro debe pasar restando en el segundo miembro. Obtenemos así que 3y es igual a 135 grados. El valor 3 que está multiplicando en el primer miembro deberá pasar dividiendo. Por lo tanto, y es igual a 135 entre 3. Y entonces es igual a 45 grados. Para comprobar, únicamente sustituimos el valor de Y en la ecuación planteada. 3 por 45 obtenemos 135. 135 más 10 más 35 grados es igual a 180 grados. Dadas las rectas paralelas R y S, calcular el valor de θ cuando F es igual a 3θ y D es igual a 9θ. En la figura, iniciamos por cambiar los valores equivalentes del ángulo F y del ángulo D, sustituyendo F por el valor de 3θ y D por el valor de 9θ. Podemos observar también en la figura que los ángulos 3θ y 9θ son colaterales internos. Por lo tanto, la suma de los ángulos debe ser igual a 180 grados. Establecemos así la ecuación 3θ más 9θ igual a 180 grados. Resolvemos la ecuación planteada. 3θ más 9θ igual a 12θ. 12θ igual a 180 grados. Como el valor 12 está multiplicando en el primer miembro, debe pasar dividiendo al segundo miembro. θ es igual a 180 grados entre 12. Por lo tanto, θ es igual a 15 grados. Al determinar el valor de θ, podemos también determinar el valor de todos los ángulos que se han formado en la figura. Como el ángulo F es igual a 3θ, diremos que es 3 por 15 grados. Por lo tanto, el ángulo F es igual a 45 grados. Como el ángulo F es igual al ángulo G por ser opuestos por el vértice y es igual al ángulo C por ser alternos internos y el ángulo C es igual al ángulo B, entonces decimos que estos ángulos son igual a 45 grados. H entonces adquiere el valor de 135 grados, pues F más H debe ser igual a 180 grados. Como H es alterno externo con el ángulo A, son iguales. Y el ángulo A es opuesto por el vértice con el ángulo D, también son iguales. Entonces, el ángulo A también vale 135 grados y el ángulo D también vale 135 grados. Finalmente, el ángulo E, que es igual a 120 grados. Ahora es momento de practicar con tu cuadernillo. Resuelve los reactivos de las páginas 35 y 36. Posteriormente, resuelve el cuestionario correspondiente a la sesión 15. Hasta luego.